Te invito a abrir tu Biblia a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. El tema para hoy es la lucha por la libertad. Vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo va a luchar por esta libertad. Pablo es un hombre valiente. Pablo es un hombre firme que va a luchar una vez más por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente va a luchar, pero él también va a proclamar sin temor, porque él se siente comprometido con esta verdad. Así que vamos a ver a un Pablo realmente firme. Firme porque Pablo sabe que el verdadero evangelio no es por obra, sino es ¿por qué? Por gracia. Así que Pablo va a defender y va a compartir esta verdad delante de muchas personas. Así que hoy vamos a ver todos estos ejemplos que en estos versículos vamos a ir desarrollando. Así que la pregunta para nosotros es, ¿de qué manera Pablo va a defender este evangelio? Y una vez más, Pablo nos va a recordar la libertad que tenemos por la obra excelente que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nada es por obra, todo es ¿por qué? Por gracia. Aquí tengo rápidamente algunas observaciones que vamos a estar viendo nosotros. Vamos a ver nosotros el enfrentamiento que Pablo tiene con Pedro. ¿Dónde? En Antioquía. Pablo nos va a narrar cómo confrontó, y escuchen hermanos, públicamente a Pedro. La segunda observación que vamos a estar viendo nosotros es la hipocresía ¿de quién? De Pedro. Pablo va a señalar, Pedro, ¿sabes qué? ¿Tú eres qué? Un hipócrita. ¿Cómo te suena esto? Fuerte. Imagínate que te digan, ¿sabes qué? Tú eres un hipócrita. Yo estoy seguro que tú estás listo para agarrar tus guantes y golpearlos, ¿verdad? Y la tercera observación, vamos a ver el argumento de Pablo. ¿Cuál va a ser el argumento final de Pablo? Que la justificación no viene por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú y yo debemos saber argumentar. Y vamos a ver uno de los argumentos que Pablo utiliza, que tú y yo podemos utilizarlo. Y no solamente utilizarlo, pero vivirlo también. Así que, número 1, el enfrentamiento en Antioquía. Número 2, la hipocresía de Pedro. Y número 3, el argumento de Pablo. Así que vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Acompáñame, por favor, y luego oramos. ¿Qué dice? Pero cuando Pedro vino, ¿a dónde? Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los no judíos, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de los judíos. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿delante de quién? De todos. Si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Me encanta 16. Sabemos que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos. Amado Padre,
Sabemos que la lucha por la libertad no siempre es fácil. A menudo, amado Padre, nos enfrentamos a desafíos, a obstáculos, a tentaciones en nuestros caminos, pero confiamos en la libertad que tenemos en Cristo. Hoy te pedimos que nos fortalezcas en nuestra lucha por la libertad. Háblanos hoy en tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Señor, hoy en este tiempo. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Hace 2 semanas atrás estaba con mi esposa en Estados Unidos y hay un lugar que siempre llegamos nosotros, es en la casa de mi cuñado. Lo cierto que es un pueblo pequeño, pero es un pueblo pequeño donde que hay más de 5 a 6 cárceles. Y realmente este lugar donde que vamos nosotros es más conocido las cárceles que por las personas. Entonces tú vas en todos los lugares, tú puedes encontrar a la mamá y al papá. ¿Y por qué estás acá? Es porque mi hijo está ¿dónde? En la cárcel. Y tú puedes ver a ellas con las caras tristes y todo esto, ¿no? Pero cuentan la historia que un hombre que ha estado condenado por muchísimos años en la cárcel, y si tú nunca has entrado en la cárcel, es un lugar frío, es un lugar oscuro, es un lugar donde que realmente ni piensas cómo es la vida ahí. A mí me tocó ir en una oportunidad en la cárcel, que no recuerdo en estos momentos, en San Juan del Lurigancho. Y yo me quedé así, con la boca abierta, porque pude ver la realidad de cada preso. Pero cuentan la historia que había un preso que estaba encerrado por mucho tiempo, que ni siquiera podía ver la luz, no se podía bañar y estaba encadenado. Y siempre tenía sus recuerdos en el pasado de cómo era su vida antes. Por mucho tiempo este hombre estaba ahí, así que un día tocaron su celda, abrieron la celda, y como estaba encadenado, le quitaron el candado, salió la cadena, pero tenía todavía esos en su mano, y le dijeron estas palabras: en estos momentos, de aquí en adelante, eres un hombre libre. Y él quedó mirando al guardia: yo soy libre. Y el guardia le dijo: sí, yo no entiendo por qué soy libre. Sí, eres libre. Más adelante te van a decir el por qué eres libre. Así que él salió y por primera vez estaba viendo a los demás reclusos. Mientras que él estaba con su ropa sucia caminando, el guardia le decía: sácate tu ropa que apesta. Y él sacó su ropa y lo dejó tirando. El guardia le decía: sácate la cadena que está en tu mano, ya eres libre. Y el hombre no lo podía creer, lo sacaba y lo tiraba. Cuando llegó en la puerta, el guardia, el encargado, le decía: ¿sabes qué? Báñate porque te vamos a dar una nueva ropa, porque así tú no puedes entrar, ¿dónde? A la sociedad. Así que él se bañó, le dieron la nueva ropa, y mientras que él salía, comenzó a ver por primera vez el paisaje hermosísimo que por muchos años no miraba, y él comenzaba a llorar diciendo: wow, qué bellos son los paisajes. Comenzó a ver el cielo y dijo: wow, qué hermoso es el cielo. Y él, mientras que más caminaba, decía: yo no merezco esta libertad por los crímenes que yo había cometido. Y en un sentir, hermanos, quiero decirles esto: la cárcel representa la condición pasada de nosotros. Éramos esclavos. Estamos en la cárcel realmente por nuestros pecados. La libertad en la cárcel representa que no es por nosotros, sino porque Jesucristo pagó un precio por nuestra libertad. Y el paisaje que el hombre miraba representaba lo hermoso que es caminar en la libertad que es en Cristo. Así como este hombre decía: yo no merezco esto, nosotros también podemos decir: no merecemos nada, porque Dios ha provisto todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo debemos de vivir esta verdad, pero muchas veces vamos a tener que defenderlo. Así que Pablo, en estos pasajes que vamos a estar viendo, él va a tener un enfrentamiento con Pedro en Antioquía, va a defender esta
libertad que tenemos en Cristo. Así que vamos a leer rápidamente. ¿Qué dice? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes que vinieran algunos de los partes de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? Tenía miedo. Así que vamos a recordar algo rápidamente, hermanos. Ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros vimos que Pedro y Bernabé y había un personaje más. ¿Ustedes recuerdan? Tito. Fueron de Antioquía ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén para hablar con Pedro, para hablar con Jacobo. Y en ese viaje, ¿qué hicieron ellos? ¿Sabes qué, Pablo? El evangelio que tú compartes es lo mismo que nosotros tenemos. Le dieron la señal de compañerismo diciendo que ustedes vayan a los gentiles y nosotros vamos ¿a quiénes? A los judíos. Entonces el evangelio era libre tanto como para judíos y tanto como para ¿quiénes? Para gentiles. Entonces vemos que Pablo aprobó el evangelio y el ministerio de Pablo cuando vino a Jerusalén, pero ahora se va a cambiar las cartas. Ahora Pablo no viene a Jerusalén, sino que Pedro va ¿a dónde? Antioquía. ¿Y dónde queda Antioquía? Queda en Siria. Entonces Pablo tuvo que viajar un largo viaje. Hermano, una pregunta. ¿Pablo es un buen líder? ¿Pablo es muy reconocido? Sí, Pablo es tan conocido que hasta puede ser uno de los líderes principales. Entonces, cuando viene alguien a tu casa, un líder principal, ¿cómo lo tratas? Lo tratas bien, si es posible le invitas a comer pues un lomo saltado, ¿verdad? Porque pues, ha llegado el líder, ha llegado el mero mero, como dicen en México, ¿verdad? Pero en un sentir así lo estaban tratando a Pedro en este lugar. Pero quiero decirles algo que para entrar un poquito más en contexto, ¿qué dice el versículo 1? Pero cuando Pedro vino ¿a dónde? Antioquía. Primeramente, una vez quiero agarrar el contexto. ¿Pedro aprobó el mismo evangelio que Pablo predicaba? Sí, claro que sí. Entonces, estaban de acuerdo en todo esto, ¿no? Y de hecho, Dios mismo utilizó a Pedro para que compartiese el evangelio a los no gentiles. ¿Ustedes recuerdan a Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Era un centurión. Pero antes que acontezca esto, Dios tuvo que revelar algo a Pedro. No era fácil para Pedro. Así que quiero llevarles rápidamente a uno de los pasajes para agarrar más el contexto. Así que quiero llevarles rápidamente déjame ver, a Hechos capítulo 11. Vamos a leer rápidamente. Quiero que tú veas ahí algunas cosas. ¿Qué pasó en el capítulo 11? ¿Qué vio Pedro en Cornelio y toda su familia? ¿Llegaron o no llegaron a ser salvos? Quiero que noten mientras que vamos a leer nosotros esto. ¿Ok? Hechos capítulo 11, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegaron ¿a dónde? A los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó ¿a dónde? A Jerusalén, los creyentes judíos, ¿qué hicieron? Lo criticaron. Hermanos, ¿cómo es una crítica? ¿Alguna vez alguien te ha criticado? Un día me criticaron algo tan simple. Un día me pongo corbata y me dijeron, pastor, ¿por qué utilizas corbata? Pues el siguiente domingo no utilicé corbata y ¿qué me dijeron? Algo simple, ¿no? Todos en un sentir somos criticados, pero acá no era una crítica cualquiera, ¿no? Dice que los judíos lo criticaron. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cuál era la crítica? Entraste en una casa ¿de qué? De gentiles. Y no solamente entraste, Pedro, sino que hasta comiste con ellos. Wow. Es cosa seria esto. Y imagínate que tú estás sentado ahí y que es tu casa.
y que le digan, entraste, bueno, es un ejemplo ya, Juvenal está ahí, y acá está Pedro, y acá están los que lo criticaban. ¿Tú entraste a la casa de Juvenal? Sí. ¿Y comiste con Juvenal? Y Pedro dice, sí. ¿Cómo se sintiera Juvenal en ese momento? Como que una puñalada en el corazón, y todo esto, ¿no? Pero vamos a agarrar un poquito más. Entraste en una casa de gentil y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro le contó todo tal cual como había sucedido. Versículo 5. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Y algo pareció a una sábana grande, y tuve una visión. Algo pareció a una sábana grande que descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestra ley judía declare impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde que estábamos hospedados. ¿Y qué dice el versículo 12? Muy importante. El Espíritu Santo, ¿qué? Me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran, ¿qué? Me encanta esa palabra, ¿no? Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajero a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón de Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden, ¿qué? Ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. 17. Y como Dios, me encanta esta palabra, les dio a esos, y todavía Pedro le dice esos, ¿no? Pero Dios no les llama así, ¿no? Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don. ¿Qué significa don? Regalo que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo? ¿Qué dice? ¿Puede repetir esta palabra? ¿Quién era yo para estorbar a quién? A Dios. 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de qué? De oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado, ¿quién? A los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué más? Y de recibir la vida eterna. ¡Wow! Hermano, eso está más claro, ¿sí o no? Es interesante esto, pero fíjate esto. Pedro sabía, conocía perfectamente que Dios puede salvar ¿a quién? A los gentiles. Pedro con sus propios ojos vio que los gentiles son salvos y por esta razón Pedro disfrutaba con ellos la libertad que tenía con Cristo. Él vio que no tenía que hacer ningún rito para la salvación. Y de hecho en Antioquía él comía ¿qué? Libremente con los gentiles. Hermano, ¿ustedes saben qué significa comer con alguien? En este caso, ¿qué significaba para Pedro como judío comer con un gentil?
Comer con los gentiles significaba aceptarlos. Comer con los gentiles significa aceptarlos y poner a judíos y gentiles en el mismo nivel, como una sola familia en Cristo. Entonces, la libertad de Pedro fue amenazado. ¿Por qué dice? Por su temor. Porque él dijo que tuvo ¿qué? Tuvo miedo. ¿A qué envió Pedro para que tuviese miedo? Según el contexto que vamos a estar viendo. ¿Qué vio Pedro para que empezara a tener miedo? No a Dios, sino ¿a quién? ¿Y los judíos que representaban? Los hombres. Tener miedo al hombre. En pocas palabras, Pedro fue presionado por la sociedad. Fue presionado, ¿por qué? Por los hombres. Mira, Pedro no tuvo miedo de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Vete. Vete. Y está bien que vas a estar con los gentiles. El Espíritu Santo. Y Pedro no tuvo miedo. El Espíritu Santo le dijo, vete a la casa del centurión gentil de Cornelio. Tampoco Pedro tuvo miedo en Hechos capítulo 11 que vemos nosotros, frente a todas las personas judías. Él contó su testimonio y no tuvo miedo de compartir. Pero ahora en Antioquía, con la llegada de algunos miembros de la oposición, Pedro perdió su valor y tuvo temor ¿a quién? Al hombre. No tuvo temor al Espíritu Santo, pero tuvo temor ¿a quién? Al hombre. ¿Nos pasa a nosotros también? Muchísimo, ¿verdad? Al ver Pablo la acción de Pedro, ¿qué hizo Pablo? Vamos a ver de esto. ¿Qué hizo? Voy a bajar un poquito más. Al ver la acción Pedro, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo dice, me enfrenté a él, ¿qué dice? Cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Mira, ¿qué haces tú cuando no estás de acuerdo con alguien en nuestros tiempos? Y yo te voy a decir qué es lo que hacemos muchas veces. Cuando tu hermano o cuando alguien está molesto con alguien, en vez de decirlo cara a cara, ¿sabes qué haces? Vas al Facebook, buscas un versículo o buscas una frase para decirle a esta persona lo que no podrías decirlo cara a cara. Y ahí te armas de valor. Pero ¿sabes qué? ¿Pero qué dice Pedro? Pedro vino a Antioquía y me enfrenté, ¿qué dice? Cara a cara. ¿Qué hubiera pasado si, esa es una suposición ya, qué hubiera pasado si Pablo hubiera tenido Facebook y hubiera puesto esto en Facebook? ¿Te hubiera sentido eso? Pues no tuviese nada. Aplicación para nosotros. Si estás molesto con alguien, no publiques nada en Facebook. ¿Ok? Ve y habla con tu hermano cara a cara. No lo mandes indirectas en el Facebook, ¿no? Sino cara a cara, face to face, ¿verdad? Pero aquí nos demuestra rápidamente que esta situación realmente fue un asunto muy serio que Pablo estaba tratando de llevarlo realmente, ¿no? Tuvo que confrontarlo públicamente. Y vamos a ver un poquito más de esto, ¿verdad? Una vez más, ¿qué hubiera pasado si Pedro y Bernabé hubieran ganado esta acción? Vamos a hablar un poquito más adelante en esto. Pero déjame leer el versículo 12. ¿Qué dice? Primeramente, es una pregunta de observación. ¿Qué estaba haciendo Pedro que Pablo observó de él? Fíjate el versículo 12. Pues antes, tiempo pasado, ¿verdad?, de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron se retraía y ¿qué?
y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Pues antes, ¿qué pasó antes? Pedro tenía una comunión con los gentiles. Saludaba, se abrazaba y estaba en compañerismo. ¿Con quién? Con los gentiles. Normal, todo tranquilo. Y de hecho, Pedro podía comer la misma comida que comían ¿quiénes? Los gentiles. Si había un cerdito, pues hay que comerlo, ¿verdad? Un chicharroncito ahí con su jamoncito. Y Pedro estaba disfrutando esta comunión con ellos. Hermano, Pedro estaba feliz. Quiero que observes esto. Pedro estaba feliz porque él sabe, él estaba compartiendo con toda la gente, con todos estos gentiles por quien Cristo murió. Pedro estaba compartiendo con todas estas personas por lo cual Cristo compró con su sangre a cada uno de ellos. Y Pedro estaba comiendo con todo ello, pero ¿qué pasó con Pedro? ¿A quién vio Pedro? ¿Vio a un cuco? Así se dice, ¿no? ¿A quién vio Pedro para que lo que todo estaba bien, él tuvo que tomar una decisión diferente? Nos dice acá, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿de quién? De los judíos, porque vinieron personas de parte de Jacobo. ¿De dónde venían estas personas de parte de Jacobo? Venían de Jerusalén, Ahora, nos dice que Pedro tenía miedo ¿de quién? De los judíos. La pregunta es, ¿miedo de qué? ¿Verdad? ¿Miedo de qué? Mira, Pedro sabía que los judíos que estaban entrando, que eran de la circuncisión, Pedro sabía que ellos se sentían ofendidos por la comunión que Pedro estaba teniendo con los gentiles. Y Pedro sabía que estas personas que estaban entrando estaban todavía sujetos a la ley de Moisés. Pero los gentiles estaban sujetos a la ley de Moisés. No. Pero Pedro sabía esto. Mira, si yo me acerco a estos gentiles y están entrando ellos, mejor me aparto, porque estos judíos que entran me van a ver que estoy comiendo ¿con quién? Con ellos. 1, 2, que estoy pasando tiempo con ellos. Porque Pedro sabía que en la mente de estos judíos, si ellos no se circuncidan, ellos no son ¿qué? Salvos. Y entonces si no son salvos, mejor que apártate de ellos. Y con esa acción Pedro estaba haciendo ¿qué? Apartándose de lo que estaba disfrutando muy bien con los gentiles. En la mente, una vez más, de estos judíos, estos gentiles incircuncisos, en la mente de un judío, estos gentiles no eran realmente cristianos. ¿Y por qué? Porque no estaban cumpliendo la ley de Moisés. Y para evitar eso, Pedro dice, no quiero tener un conflicto, mejor periquito, de aquí me quito. Y eso es lo que hizo Pedro. ¿No? Ahora entienden ustedes por qué Pablo reaccionó de esta manera. Mira, al tomar esta decisión Pedro, ¿en qué se convirtió? Primeramente en un hipócrita, automáticamente, porque no estaba siendo el mismo. Al apartarse de los gentiles que estaba disfrutando su tiempo, es como que si Pablo, ¿cómo se llama el lugar que hacen chicharrones acá? Gracias, José. Imagínate que estaban en la casa de José, donde hacen los chicharrones. Él estaba feliz, happy, disfrutando todo esto. Pero llegaron los de Cusco, a Saya, y vieron comer. Y Pedro en ese momento se apartó. Al hacer eso, Pedro se convirtió en hipócrita. Ese es 1. 2,
La segunda observación es más devastador todavía. Pedro, indujo a otro a descarriarse del evangelio. ¿Y a quién llevó a esto? A Bernabé, a uno de los más grandes líderes de Antioquía. Pedro influenció realmente en el error de otros. Pedro influyó para que otros siguieran su error. Ahí está. Así como Pedro vio que los gentiles como que no eran cristianos, Bernabé también comenzó a verlos a los gentiles como no cristianos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué triste era! Y aquí viene esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Bernabé hubieran ganado esta acción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaríamos bajo el antiguo pacto? Claro que sí. Las iglesias que habían sido plantadas, la iglesia de Antioquía que había enviado a los misioneros, ahora va a enviar ¿qué? Misioneros legalistas a dividir las iglesias plantadas. ¿Qué hubiera pasado todo esto? ¿No? Entonces, pero, y la pregunta, y ya que hay otra pregunta, ¿cómo pudo Pedro, el defensor de la gracia, desconocer sus propios principios? ¿Cómo Pedro cayó en todo esto? Y no solamente lo hizo público, lo hizo delante de todos ellos, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos dice que Pedro lo hizo ¿por qué? Por miedo y por temor. Hermanos, esto nos muestra también cómo el temor, el miedo, la crítica puede llevarnos a la hipocresía, ¿verdad? Y alejarnos de la unidad en Cristo. Y aquí vemos a este hombre hipócrita. Se dejó llevar por su miedo, por su orgullo, pensando en él mismo, por su egoísmo. Y se dejó influenciar por la carne. Y fíjate el versículo 13. Y en su simulación, mira, ahí está, participaban también, ¿quién dice? Los otros judíos. Se dejaron influenciar. Pero aquí está una vez más, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también, ¿qué dice? Por la hipocresía de ellos. Hermano, tan traicionero es la hipocresía, ¿verdad? Primera de Corintios 10:12 nos dice, así que el que piense está firme, mire que no caiga. Quiero que pienses una vez más, Pedro no es cualquier Coca-Cola, para que me entiendan ustedes, ¿verdad? Pedro no es cualquier cosa. Pedro es un hombre influyente, es el mero, vamos a ponerlo así. Bueno, no es un papa, pues, ¿verdad? Pero Pedro es el más alto influyente en esto, y aún el más alto grado puede o no puede equivocarse. Sí. Por eso le voy a poner un ejemplo. Ustedes que conocen a John MacArthur y John Piper, los dos. Uno de los dos está en el error. ¿Pueden caer en el error ellos? Si Pedro cayó, ¿por qué ellos no? Y vamos más abajo todavía, en un sentido. Si John MacArthur cayó, y John Piper cayó, y Pedro cayó, ¿crees que tú y yo también podemos caer en esta hipocresía? Alguien dijo, rapidito caemos nosotros. Sí, o sea, por eso dice, así que el que piense está firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. John Stott dice esta idea sobre Pedro. Su retirada de la mesa con los creyentes gentiles no fue motivado por ningún principio teológico, sino, ¿por qué dice? Por un miedo cobarde a un pequeño grupo de presión. Él todavía creía en el evangelio, ¿pero qué dice? Pero no lo practicaba. Él sabía que lo que estaba haciendo no lo ponía en práctica. ¿Y por qué no lo ponía en práctica? Por miedo. Por miedo. Entonces,
Y de hecho, ¿ustedes recuerdan que Pablo mismo luchaba con su propia carne? Hermano, el miedo y la cobardía no es fruto de nuestra carne. Claro que sí. Y de hecho, una vez más, Pedro luchaba con su propia carne. Romanos 7:18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pedro quiere hacer el bien, pero tengo miedo, mi carne, y toma una decisión totalmente diferente. Entonces, hermano, ¿qué va a hacer el defensor del Evangelio? ¿Quién es el defensor del Evangelio? ¿Qué va a hacer Pablo entonces? Vamos a ver la segunda observación en el capítulo 12, versículo 14. ¿Qué va a hacer el defensor del Evangelio? Si Pedro está haciendo esto, Pablo le va a llamar ¿cómo? Hipócrita, la hipocresía de Pedro que acabamos de ver nosotros, pero en el 14 le va a dar más contexto a su hipocresía. Versículo 14. Pero cuando vi, y me encanta esta parte, que no andaban como rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro a escondidas, le dije a Pedro en Facebook o en Instagram, así le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío no vives como los judíos sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse ¿qué? Judíos. Me encanta esto. La valentía de Pablo lo convierte en el defensor de la gracia de Dios. Me encanta Pablo que dice, cuando vi, Pablo está observando, Pablo está mirando lo que Pedro estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Primeramente no andaba ¿qué? No andaba rectamente, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y cuál es su base? Conforme a la verdad del Evangelio. Pablo vio el problema, por lo cual el problema era. Se trataba de ¿qué? De la verdad del Evangelio. Pablo está diciendo, Pedro, no es algo personal, sino es algo más grande. Se trata de la salvación. Así que no lo tomes algo personal, Pedro, lo que te voy a estar diciendo acá. Una vez más, ¿qué vio Pablo? Si anda o no andan rectamente, si es el verdadero o no es el Evangelio. Debemos estar aptos para todo esto. Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Nosotros vemos como muchos comentaristas dicen que esto es un patrón de cómo debemos de llamar la atención a las personas que están en el error. Pero antes de que Pablo lo dijera públicamente, ya Pablo había hablado con Pedro todo lo que estaba pasando de una manera personal en Hechos 11 y Hechos 15. Ya Pablo se había reunido lo que ya estaba pasando con los gentiles. Ya habían hablado 2 veces, de hecho, y esto es la tercera vez. Y esta vez, ¿cómo lo hace? Lo hace público. Entonces, ¿por qué Pablo no le habló en privado a Pedro? ¿Se han preguntado ustedes? La respuesta es esto. Porque lo que Pedro estaba haciendo fue un pecado público y se requería una exhortación ¿qué? Pública. Y ahí está. Así que Pablo va a utilizar o utiliza argumentos válidos según las Escrituras. Esto es muy importante, hermano. Utilizar argumentos ¿qué? Válidos según las Escrituras, no según tus pensamientos y no según tus emociones. Es que a mí me parece, es que yo siento, tus pensamientos y tus sentimientos no tienen valor. ¿Dónde? Con las Escrituras. Y Pablo va a argumentar ¿con qué? Con las Escrituras. Y es tan importante nosotros poder argumentarlo de esta manera. Hermanos, pregunta. ¿Pedro le hizo un mal o un bien? Perdón, ¿Pablo le hizo un bien o un mal a Pedro? Un bien. Si tu hermano está en el error, tu deber es
corregirlo a tu hermano, porque lo haces, ¿qué? Un bien. Y de hecho, puedes anotarlo acá, 2 de Pedro 3:15, Pedro mismo escribe de Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Así que no se trataba de algo personal, sino se trataba de un error que por miedo se estaba dando en esos momentos. Y nos dice así rápidamente, ¿no? Dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío no vive como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judío? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Pedro? Pablo primeramente lo hace recordar a Pedro que Pedro mismo no vivía de acuerdo a las leyes estrictas de Moisés. Y Pedro sabía esto, y Pablo también sabía. Es como que si Pablo está dando de entender en estos versículos, ¿no? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar o circuncidarse? ¿No? Y la conducta de Pedro obligaba a los gentiles a judaizar o circuncidarse. ¿Cómo? Al separarse de ellos, su conducta decía, ya no puedo comer con ustedes hasta que se circunciden. Y eso es lo que estaba pasando. Ustedes no están circuncidados una vez más, entonces no puedo comer con ustedes. En un sentido, nosotros también nos comportamos muchas veces como los judíos. Porque como no es como nosotros, o cumpliendo ciertas leyes externas del hombre, o tradiciones, como no cumple mi tradición, entonces yo no me junto con esta persona. Y es muy simple esto, ¿eh? Y un ejemplo simple es esto. A ti te gusta vestirte elegante, pero vienes a la iglesia y viene una hermana de condiciones extremadamente pobre, que a la justa tiene su ropita, pero como tú te vistes, tienes tu estándar, y se sienta a tu lado, ¿cómo lo ves tú? Y yo soy visto, pero en nuestra iglesia no, todavía, ¿ok? Y lo miras así, en vez de saludarle y abrazarlo, lo miras, te volteas y estás buscando un asiento libre para cambiarte. En muchas áreas nosotros tenemos nuestras tradiciones que como cristianos hemos creado nosotros y hemos creado nuestros propios estándares. Cuando tu vecino o tu hermano en Cristo no cumple tus estándares que tú creaste, entonces tú lo miras, no, ¿para qué voy a juntarme con ellos? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O te han hecho alguna vez esto? ¿Para qué voy a juntarme? No, ni te acerques a esto, ¿no? Porque tú mismo creas tus propios estándares. Pero, wow, el tiempo nos ganó. ¿Me puedes regalar 7 minutos más? Bueno, voy a leer una vez más. El ejemplo hipócrita de Pedro daba a entender que los gentiles tenían que comportarse como judíos para recibir la gracia de Dios. Hermanos, eso es el estándar que muchas veces el hombre pone. ¿Pero eso es lo que Dios ha puesto? No. Y así que vamos a ver el argumento de Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo va a argumentar todo esto? Pablo va a decir estas palabras. Nosotros somos, ¿qué? Judíos de nacimiento. ¿Con quién está hablando Pablo ahí? Le está diciendo, Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento. Y no pecadores salidos de los no judíos. Los judíos se creían salvos tan solamente por haber nacido como judío. Es como el arequipeño. No, mejor no me meto ahí porque van a estar escuchando. ¿Ok? Versículo 15. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Las cosas externas, por cualquier cosa externa que tú trates de hacer para agradar a Dios, no te sirve de nada.
Así que vamos a ver rápidamente esto ya. En todo el libro de Gálatas, que hasta el capítulo 2 que estamos estudiando nosotros, aquí es la primera vez que Pablo va a utilizar una de las palabras más impresionantes del cristianismo. ¿Cuál es? La justificación. Sabemos que el hombre, ¿qué? No es justificado. Hermano, ¿qué significa la palabra justificado? La palabra griega justificado significa dikaio. ¿Puede repetir esto? Dikaio. ¿Y qué significa esta palabra dikaio? Esta palabra dikaio significa justificado. ¿Declarado qué? Justo. ¿Declarado qué? Justo. Y solamente el que estudia derecho solamente sabe, ¿el abogado puede declararte justo? ¿Un juez? Sí. Los que saben derecho, solamente un juez puede declarar a alguien ¿qué? Justo. En términos cristianos, hay un solo juez. ¿Y quién es? Y solamente Dios puede declarar al hombre ¿qué? Justo. El hombre no se puede declarar justo, pero solo Dios puede declarar al hombre justo. Y aquí viene el argumento de Pablo. Quiero que prestes y con esto terminamos nosotros. Este es el argumento de Pablo. De todo lo que estamos viendo, aquí se cierra. Este es el argumento de Pablo. ¿Y cuál? Es esto. Así es como el hombre es recto delante de Dios. ¿Quieres saber cómo es? ¿Cómo tú y yo hemos llegado a ser justos o justificados? Aquí está. Primeramente, Pablo, ¿con quién está hablando? Con Pedro. Y él le dice, Pedro, sabemos, tú y yo sabemos ¿qué? Que el hombre pecador, básicamente, que el hombre pecador, ¿qué pasa? No es justificado por las obras de la ley. Sabemos que el hombre pecador no es justificado por las obras de la ley. Entonces acá es una pregunta. ¿Cómo es justificado entonces Darwin? ¿Cómo entonces es justificado Anthony? ¿Cómo entonces es justificado Juvenal? Luis, Rolando, Rodrigo. ¿Cómo son justificados entonces ellos? Todos nosotros somos justificados, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Y también, ¿qué dice Pablo? Hemos creído en Jesucristo. Pedro y Pablo han creído ¿en quién? En la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me encanta, es tan simple esto. Pero continúa. Para ser justificado por la fe ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, hermano, ¿cómo nos ve Dios cuando somos justificados por la fe en Jesucristo? Nos ve justos. ¿Puedes creerlo esto? Pero, pastor, yo soy tan pecador. Sí, yo lo sé. Pero soy más pecador que tú, pastor. Sí, yo lo sé. Pero cuando vienes a Cristo, yo no lo puedo ver, pero Dios te ve a través de Él, ¿cómo? Justo. ¿No es algo para dar gloria a Dios por eso? Justo. Y eso es el argumento de Pablo. Pero ¿qué más dice? Soy justo por Cristo, pero no por las obras de la ley. Ya que por las obras de la ley, un secreto para ti, hermano, un secreto, despacito te voy a decir, por las obras de la ley, ¿qué pasa? Nadie será justificado. Por cualquier obra que tú hagas externamente para tratar de agradar a Dios, Dios te ve y te seguirá viendo injusto, pecador, y te quedarás con tu pecado. Pero por el otro lado, cuando tú depositas tu fe en Cristo, ¿cómo te ve Dios? Justo. ¿No es algo aliviador esto? ¿No es algo impresionante de lo que estamos viendo nosotros en estos momentos? Cuentan la historia de un pastor evangelista que tenía 3 hijos, pero una de sus hijas,
que creció en cuna cristiana, a la edad de 18 años se apartó. Y dijo, como yo he crecido en cuna cristiana y nunca hice mal a nadie, escucha, ponía mis ofrendas, mi valoración y nunca puse, y es más, ayudaba a muchas personas, a la edad de 18 se apartó. Y ella decía, yo nací en cuna cristiana. Ok, pero su padre le decía, hija, nunca tú diste la confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero papá, yo crecí ¿en qué? En cuna cristiana. Y se apartó. Y su papá oraba constantemente por ella. Así que en un día le invitaron a su padre a compartir el evangelio en lugares más peligrosos de Estados Unidos. En Manhattan, por no decir en Manhattan. Y ahí compartió a puros delincuentes. Y en ese momento dio la invitación. Pasó un drogadicto, un alcohólico, un delincuente. Y ahí pasó ¿quién? Su hija. Él, al ver todo este panorama, dijo, seas bueno o seas mala persona, ni por ser bueno, ni por tu bondad, jamás podrás ser justificado delante de Dios. Ni tú, ustedes están peores, están fritos. Ustedes pasaron al frente porque reconocieron que a través de Jesucristo ustedes pueden ser ¿qué? Justificados y llegar a la salvación. Y ese es el mensaje para nosotros, hermanos. No sé cómo estás, si a lo mejor te sientes tan bueno, has nacido en cuna cristiana, igual sigue siendo ¿qué? Pecador. Necesita el bueno que se cree, necesita a Jesucristo, y el peor malo están en la misma línea. Porque por tus obras no podrás ¿qué? Justificarte. Hermanos, es esto. La justificación, hermano. Escucha, Dios toma, ¿qué dice? Nuestros pecados y nos da la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo? Como un regalo inmerecido. La justificación nos muestra que no hay nada que podemos hacer para ganar el favor de Dios. Pero en Cristo, ¿qué pasa? Ya somos aceptados. La justificación es el acto de Dios que nos transforma de pecadores a santos. No por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. La justificación no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Es el sí de Dios a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es algo impresionante esto, hermano? Ahí vamos cerrando nosotros. No es nada por nosotros, es todo por Él. Y por eso Pablo defiende este evangelio. Entonces, si conoces esta verdad, entonces, hermano, que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer entonces? Luchar por esta libertad. Pero la pregunta es, ¿cómo? Rápidamente, hermano. ¿Cómo o qué debemos hacer? Número uno, hermano, y con esto cierro, conocer y comprender el evangelio. Antes de poder defender el evangelio, debes de conocerlo y vivirlo. Es impresionante hermano. Número dos, conocer la palabra de Dios. La base de la libertad en Cristo se encuentra en la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra, hermanos, te van a confundir y tú vas a llevar a otras personas al error. Número tres, reconocer ¿qué? La gracia. Reconocer la gracia. Comprender que la libertad en Cristo se basa ¿qué? En la gracia de Dios. No en tus propios méritos, sino en la justicia que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, hermano, la renovación de nuestra mente. Transformar tu mente a través de la renovación de la palabra de Dios. La palabra nos dice que tengamos la mente ¿de quién? De Cristo.
Tengamos la mente de Cristo. Deja que la verdad de Dios reemplace las mentiras, los patrones de pensamientos y los errores que tenemos en nuestra mente. Que la palabra de Dios nos va a llevar a la verdad, a conocer la mente de Cristo. Y por último, debemos aprender a responder preguntas y también dudas. Prepárate para responder las preguntas y dudas de las personas que tengan dudas o que no saben cómo defender su fe. O cuando vienen personas que tratan de argumentarte con pensamientos humanos, pero no con la palabra de Dios. No tengas miedo. Pablo no tuvo miedo. Acuérdate que Pedro era gigante en liderazgo, pero estaba comprometiendo la verdad del Evangelio. Y Pablo, con buenos argumentos, le mostró esta verdad. Entonces, hermano, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Quédate con esto nomás. Somos justificados, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Nada más. Cuando hay momentos para defenderlo, defiéndolo, pero conozca el Evangelio. Viva este Evangelio. Que la gente pueda ver que realmente lo estás viviendo, este Evangelio. ¿Y sabes qué? Y una vez más quiero repetir con esto, ¿no? Si tú no conoces nada de esto, no has conocido el verdadero Evangelio. No has conocido el verdadero Evangelio. Porque el verdadero Evangelio no solamente se vive, pero antes de vivirlo se conoce y se vive, pero también se defiende. Y Pablo está haciendo esto. Y vamos a ver más adelante todos estos puntos. Entonces, hermano, qué aliviador es saber que somos, ¿qué? Justificados por la fe. Ya no más pecado. O sea, sí puedes pecar, pero eres perdonado. ¿Por quién? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos los dice así. No por la sangre de machos cabríos, ¿verdad? Sino por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, uno solo, para limpiarnos de todos los pecados. Entonces luchemos por la fe ¿de qué? Del Evangelio. Hermanos, vamos a llegar en estos tiempos y de hecho, ya estamos. Hay tanta gente, tanta herejía que está entrando a la iglesia y no sabemos defenderlo. Y Gálatas nos va a enseñar a cómo defender nuestra fe. Amén. Oramos juntos, hermanos. Amado Padre, reconocemos que somos pecadores, que no merecemos tu perdón, pero a través de la obra redentora de Jesús en la cruz, nos has declarado que somos justos ante tus ojos. Señor, oramos para que esta verdad de la justificación en Cristo penetre profundamente en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender que no dependemos de nuestras propias obras o méritos para ser aceptados por ti, sino que nuestra aceptación proviene de la fe en tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, perdónanos por las veces que hemos tratado de ganar tu favor a través de nuestras acciones o a través de nuestra autojustificación. Ayúdanos a confiar en tu gracia y en la obra consumadora de Cristo en la cruz, por la única base de justificación. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo y que nuestra fe en la obra que Él hizo sea tan firme hasta que podamos vivirlo y predicarlo. Gracias por este tiempo, Señor Jesucristo. En ti oramos. Amén. Amén.